Dieter, bienvenido. Buenos días, Federico. Lo último de la radioteca de lo que está pasando en Cataluña, porque eso es tremendo, y lo que hacías mano a mano con nuestro Pablo Planas, es todavía optimista. Pero bueno, dice, esto puede llevar a una crisis política en Cataluña. Si no fuera un piélago de corrupción, pero por supuesto es un día todo el sistema. Sí, pero fíjate, es que en cuanto les tocas una carta del castillo de naipes, se les vuelve a desmontar, aunque efectivamente, como tú dices, ponen otra vez las cartas para hacer otra vez la pirámide. Lo mismo pasa con lo de Rodalíes y cercanías. Claro, el equilibrio es, oye, que Rufián no te va a tocar ningún tema de corrupción en Madrid, sí. Tú tápanos a nosotros lo de la infancia en Cataluña, sí. Pero le sale lo de cercanías, dice, oye, que me estás pidiendo la dimisión de Puente, a ver si yo no te voy a vigilar lo tuyo, espérate, sí. Es una lucha de control de poder para no terminar salpicado por el fango, eso sí que es fango, sí. Que llevan dentro, que no sé si es optimista decirlo, pero es que es imposible. Debería ser. Claro, pero es que es imposible de sostener. Bueno, Paco Rosell, bienvenido. Paco Rosell estaba Federico. En el lugar de los hechos y hay que... hoy escribe mi hijo David una cosa que me parece inteligente. Bueno, siempre es inteligente, pero digamos muy para verlo. Dice, los políticos han cogido la costumbre de pensar que cuando pasa una catástrofe es cuestión de cómo lo comuniquen para que no les afecte a ellos. Y hay cosas que cuando hay muertos de por medio no es un error de juicio, no es un error de comunicación, es que esos muertos hablan, están ahí, son 45. Y encima tú estabas en la estación. Bueno, yo, como sabes, Federico, yo he recorrido ese itinerario más de 100 veces, ¿no? Sí. Por tanto, durante todo los últimos 4 años, aquí y en otros lugares, he estado detectando el deterioro de lo que se iba a producir. Y por eso me pareció sonrojante que el último día de agosto pues el ministro Puente nos explicara a los que llamó genéricamente los pacos, sí. Cómo estaba funcionando todo extraordinariamente. ¿Por qué dice los pacos? Pues aprovechó un tuit de alguien que se llama Paco y evidentemente lo que quiere hacer un chiste de pacos con Franco. A ver si me entiende. Que, claro, siempre la derecha, en fin, sí, que está... denuncia aquello que funciona estupendamente. Y sí. Efectivamente, el domingo 18 pues me pilló en la estación de Santa Justa a las 7:30, estaba esperando la salida del tren camino de Madrid, durante pues prácticamente una hora, en una larga fila que nadie da explicaciones, incluso dando la vuelta a la estación de Santa Justa, que hacía frío, ya sabes que el frío de Sevilla húmedo es terrible. Sí. Hasta que en un momento dado, en torno a las 8:25, nos dijeron que se había interrumpido el servicio. Como todos estamos acostumbrados que se interrumpa por una u otra razón, sí. Pues nos miramos entre nosotros, muchos de los cuales pues ya nos conocemos de hacer ese itinerario muchas veces al cabo del año, y dijimos, pues nada, pues algún tren que se ha averiado, alguna catenaria, algún corte de suministro, etcétera, etcétera, hasta que vimos la desgracia que se había apoderado de 45 muertos, ¿no? Sí. En el tramo de Adamuz. Y fue terrible, pero es que cuando vuelvo a Madrid, utilizando el itinerario de vuelta alternativo de Renfe, desde Sevilla a Córdoba en AVE, bueno, lo que llaman AVE, que realmente es un tren borreguero, sí. A los términos de traducción, le llaman AVE no sé por qué, y luego de Córdoba a Villanueva de Córdoba en autobús, y desde ahí a retomar el trayecto en tren, pues nos encontramos ahí en la noticia que en Almodóvar del Río se había producido otra factura, sí, evidentemente. Y además igual que esta. Igual que esta. Entonces, bueno, aparte de contemplar cómo el abandono que hay en las carreteras, la autovía de Madrid a Sevilla, la del sur, es un auténtico camino de cabras que evidentemente va a estallar en cualquier otro momento. Vamos a tener otra catástrofe también del ministro Puente, que por supuesto no se habrá enterado de nada. Y sobre todo vemos el proceso de tercermundización de España con fondos europeos a manos llenas. Es que lo estamos asistiendo. En parte lo devuelven porque no lo saben ejecutar. Exactamente. De vivienda. Entonces vemos cómo se sacan esos fondos y cómo esos fondos y esa corrupción produce los muertos que estamos viendo. Pero claro, viendo el camino de mentiras del ministro Puente, diciendo, incluso ayer, que aunque es verdad, reconociendo algunas de las mentiras que estaba produciendo, quedaba igual porque no se hubiera detectado el problema en Adamuz. Entonces, ¿pero qué me está diciendo? Sí, pero en ese proceso de tercermundización que dices, solo hace falta escuchar a la gente. Sí. Los usuarios que antes decían, desde hace 2 años, llegaremos tarde cuando iban a utilizar el tren, ahora lo que te están diciendo es, ¿llegaremos?
Claro. O sea, es que ahora mismo hay una psicosis porque la gente te pregunta a ti, porque sales en los medios, oye, es que tengo que hacer un viaje a Sevilla, lo hago, y ¿qué le respondes? ¿Cómo vas a asumir una responsabilidad tú sobre lo que pueda suceder si no sabes? Esa es la incertidumbre que vivimos. Tened en cuenta que en el AVE, al principio de la puesta en marcha, el trayecto Madrid-Sevilla se cubría en 2 horas 25 minutos. Ahora nunca tardas menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Yo recuerdo, Paco, aquellos primeros viajes que además te devolvían, si había un minuto tarde, te devolvían. Incluso había una técnica de marketing que se dejaban ir para hacer propaganda sobre el tren. Exactamente. Además se comía maravillosamente bien. Y yo recuerdo porque la primera vez, encima, me tocó al lado Carlos San Juan. Carlos San Juan, que era un hombre tan importante que iba a ser ministro del Interior. Comandante al final, San Juan. El comandante, apenas y tal. Y ahí es cuando me dijo, en uno de esos viajes primeros del AVE a Sevilla, que mientras estuviera Jesús Gil, la derecha no ganaría las elecciones en Andalucía. O sea que el activo principal del PSOE era Jesús Gil, cosa rigurosamente cierta. Claro, era la estrategia que hizo Mitterrand en Francia, apoyando a Le Pen. Mientras tengas un elemento que distorsione y fragmente la derecha, nos asentamos en el poder. Pero yo me acuerdo aquellos días, Federico, cuando se inauguró el AVE, me acuerdo que Narcís Serra hizo unas declaraciones diciendo, es que el AVE es un medio extraordinario para trabajar, porque es que no se mueve absolutamente nada. Es verdad, y es que no se movía. Y ahora cuando se movía, decía el ministro, no, es un problema de confort. No, era un problema grave de seguridad. Claro. De seguridad que estaba siendo tapado y por la negligencia de las empresas públicas, de Renfe y Adif, que se ha entregado a los amigotes del Partido Socialista, sin cualificación de ningún tipo. Y se ha extendido un sistema por el cual tú no tienes adjudicaciones si no pagas la correspondiente coima. Tal cual. La correspondiente coima. Bien directamente o bien a través de empresas fantasmas que cobran las coimas, que se incorporan a las UTEs y que no tienen ninguna experiencia en el sector. Por ejemplo, la de Coldo. Y ojo, vamos a ver ahora el sistema de control y de supervisión de todo eso, porque muchas de esas empresas, las obras que hacían, eran supervisadas por ellas mismas. Pero claro. Por ellas mismas. Hoy el presidente de la comisión, y ya acabo, perdonad que me estoy alargando muchísimo, el presidente de la comisión, que ayer en una conferencia que dio, creo que en el Colegio Oficial de Ingenieros, dijo una cosa importante. Dijo, entendíamos que la reforma integral era una reforma completa, como dice el propio diccionario de la RAE. Claro. Bien. Y que era un problema de soldadura. Sin embargo, veo que en el país ya está rectificando. Y además apela a un criterio de autoridad tremendamente pernicioso, diciendo, me ha dicho el ministro que sea independiente. Claro. Eso que más decir, me vale. Atente a las consecuencias, como sabe cualquiera en organizaciones mafiosas, porque decía Dieter lo que está ocurriendo de los pactos entre Esquerra y el Partido Socialista, aparte de lo denunciado sobre el trato a los menores, etcétera, etcétera, es que es un trato entre bandas, Federico, y es indignante que porque ella haya carraspeado un poquito con respecto a Puente, se cobren la cabeza dos auténticos chiquichancas de Adif y de Rodalíes, mientras 45 muertos en Adamuz no cause ninguna decisión comentaba ayer política. Alguien, decía en YouTube, saben que estamos siempre en YouTube, que todo lo que emite todo el Grupo Libertad Digital está en YouTube, que tienen que hacerse, bueno, no digo lo de denle like y tal, pero en fin, háganlo si les apetece, que les apetecerá. Pero ayer decía uno en YouTube, un muerto en Cataluña, crisis y 45 muertos en Andalucía, no dimite ni el bedel. Dice, eso es la diferencia de valor. Claro, eso es el cuponazo catalán. Es decir, ¿para qué estamos en la vida los de Teruel? Para pagarle el déficit a Barcelona. Y luego se produce otro... Bueno, ayer se acumulaban retrasos de hasta 2 horas en el AVE procedente de Barcelona hasta Madrid, en concreto en el paso también desde Zaragoza hasta Madrid, retrasos de hasta 2 horas de duración. Y el trayecto Madrid-Zaragoza es 1 hora.
Debería sí, efectivamente. Serlo. 1 hora 10 minutos. Bueno, vete tú a saber. Comentaba Paco las declaraciones de Iñaki Barrón, que es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Efectivamente, hoy la portada la portada no, porque la portada es para la regularización masiva. En la entrevista que le hacen dice: queremos saber qué se ha hecho y cómo en la línea Madrid-Sevilla. Y es que ayer el ministro Puente decía en Televisión Española que esa línea estaba reformada, renovada de manera íntegra. En cualquier caso, repitió íntegro e integral varias veces a propósito de todo. Ha mentido a propósito de todo y de todos. Y llega Masajes Inchaurrondo ayer y lo compadece por lo que ha sufrido. Hay 45 muertos. Les da exactamente Les da igual. Y además, fíjate la justificación que utiliza el presidente del Gobierno para no tener que dar explicaciones en sede parlamentaria. Sabéis que en el Senado se ha pedido su comparecencia urgente, lo puede pedir un grupo de 25 senadores. El Partido Popular obviamente lo ha solicitado y el presidente del Gobierno ha delegado en Óscar Puente para que sea el quien dé explicaciones, justificando y poniendo los mítines que tiene en la campaña electoral en Aragón por delante de esa intervención primera suya que tendrá lugar el próximo día 11 de febrero en el Congreso. Lógicamente, todo esto, claro, la gente se da cuenta de las prioridades del presidente del Gobierno. Pero el presidente del Gobierno, que es un sujeto de lo peor, es un sujeto vil donde los haya, no ha mirado bien el calendario. Porque el 8 por la noche se habrán contado los votos en Aragón. Y a lo mejor el día 11, 3 días después, pues 4, va a tener un dolor de cabeza enorme, como en Extremadura, pero más. Vamos a ver en qué se sustancia, porque voto en Aragón está siempre muy sectorializado. Hay pocos diputados, se nota, pasa como en Extremadura, como en Castilla-La Mancha, que un escaño va a ser decisivo. He visto la última encuesta, no del CIS, sino encuesta, le daba ya 31 al PP. La mayoría alternativa PP-Vox es una mayoría holgada y es la que yo creo que tenía que haber en Aragón. Depende de que Aragón existe, saque 3. Está en 2 seguro y el tercero posible, se lo disputa con Vox. Vox le sobran diputados, quiere decir que va a tener muy buen resultado. Y además el candidato, tanto el que tienen en Aragón, que es de Teruel, lo conozco, es un gigante. Ahora nacen gigantes en Teruel. Tuvimos dinosaurios en otra época. Y el tipo de Zaragoza, Burillo, este es un tipo también, un abogado muy interesante. El caso es que lo de Vox es seguro, pero lo del PP es que si va bien, la horquilla alta de la encuesta, va a poder elegir. En mi opinión, hay que elegir un pacto con Vox y con Aragón existe, es decir, porque Aragón está en infraestructuras en la misma situación. Tiene toda la basura esta de las renovables, que es verdad que lo ha gestionado porque ahí meten mucho dinero los chinos, etcétera, pero eso a la larga en la vida de Aragón, que tiene un problema de despoblación brutal. Aragón es Zaragón. Fuera de Zaragoza hay desierto. La primera población, Zaragoza, más de 700.000 habitantes. Luego, Huesca, 50, Teruel, 37. Esa es la realidad de Aragón. Eso es un inmenso desierto. Y ese inmenso desierto, si te cargas el paisaje, que es lo que ha hecho la corrupción de Forestalia y Sumelzolia y toda esta gentuza, no está saliendo en la campaña electoral. No está saliendo. Y ahí es donde se lo va a jugar. Aragón existe y Vox en Teruel. Es que Pilar Alegría lo tiene complicado, porque sin salir eso, ayer en el debate, de verdad que parecía como si estuviera desfondada diciendo ¿y yo qué pinto aquí? Porque claro, intentó crecerse diciendo tráteme como una mujer, intentó sacar otra vez lo del machismo, que ya no se lo compran ni cuando se mete con Abascal ni cuando se mete con Feijóo. Tráteme como una mujer adulta. Y claro, se lo puso a Azcón, que le sacó lo de Salazar y a partir de ahí... le perdonó el parador, ¿eh? Y no le sacó lo del parador de tener... Pero es que con ese es como cuando un equipo va para la remontada y de pronto tu portero te mete un gol en propia puerta y te hunde. Pues se quedó totalmente desfondada. Pero es que además está lo de la financiación, porque mucho se habla de la financiación de Cataluña, el cuponazo respecto a Andalucía, pero sus vecinos
sus vecinos de Aragón se lo conocen bien y todos esos privilegios, es que competir contra eso... Es que cada vez que intentaba defenderse se ponía más evidencia en cualquier terreno, en el terreno de, lógicamente, sus connivencias con todo lo que tiene que ver con los abusos, es claro al respecto, pero también el cambio de la financiación, que es que Aragón es la más perjudicada en el sistema de financiación, y además con el agravante de que la más beneficiada es precisamente la vecina. Porque el conjunto de los ciudadanos, uniendo un poco el tema de la financiación y lo que está ocurriendo con las víctimas de Adamuz, es que los españoles, salvo que vivan en Cataluña, sufren por parte de este gobierno un impuesto de vida y de muerte. Sí. Un impuesto de vida con una financiación, con una infrafinanciación a favor del cupo y la singularidad catalana. Pero es que además las víctimas de uno u otro lado se valoran en función de dónde vivan. Y eso es tremendo lo que está sucediendo. Un gobierno supuestamente dicen de progreso. Lo que decías antes, Paco, de la tercermundización, es tan así que es el tercer mundo. El tercer mundo es que hay un terremoto en California. En California, Estados Unidos, pérdidas de $100 millones o $1.000 millones. En México, 100 muertos y un número incalculable de pérdidas. Esa es la diferencia. Eso es el tercer mundo. En la misma región, el mismo terremoto, Cuba, tifón, tormenta tropical. En Miami, pérdidas de $800 millones y un herido que le cayó una palmera. Cuba, 80 muertos y una cantidad no calculada todavía de pérdidas. Eso es el tercer mundo. Cuando la infraestructura del Estado, y aquí estamos pagando impuestos como si esto fuera Dinamarca, es la verdad, los servicios son como si fuera Mauritania. La película esta, Sirat, yo creo que ha sido profética. Porque parece que no sabes si estás en los Monegros o estás en África. Y dice, bueno, pero si es por los servicios, vete a buscar servicios. El gran problema ahora en Teruel es que no hay médicos. No hay médicos y hacen falta muchos médicos porque es una población muy envejecida. Los pueblos desaparecen porque se van donde hay residencias. Pero las residencias no tienen médicos. Hay pocos médicos en España, ya se ha encargado este gobierno de que sea difícil. Se niegan a regularizar todos los hispanoamericanos. En lugar de legalizar ilegales, que es terrorífico eso, podían coger a todos los médicos, a todos los profesionales de Iberoamérica, que o bien huyen de Venezuela, de Colombia, etcétera, que son legales, de todos los grupos humanos. El que antes y el que primero y el que en mayor número se legaliza y se afilia a la seguridad social para pagar impuestos es el venezolano. Con esto diferencia. abunda, Federico, en una razón fundamental que explica mucho el caso español. Es decir, la principal riqueza de las naciones son la salud de sus instituciones. Claro. Si tú tienes instituciones fuertes, aunque no tengas petróleo, aunque no tengas dinero, aunque no tengas riquezas naturales, sales adelante y superas eso. Curiosamente, al producirse una degradación institucional como la que estamos viviendo, y lo vemos en Venezuela, tiene petróleo, pero no sirve nada. Al revés. España ha tenido fondos públicos y fondos europeos a manos llenas, Federico, señor, a manos llenas. Y yo recuerdo cuando la ministra hoy de Vivienda y la que anteriormente era política Isabel Rodríguez, es alcaldesa de Puerto Llano, de mi pueblo, decía, oye, pedid que hay dinero para todo. Sí. Hay dinero para todo. Sí, eso lo decía públicamente. Están devolviendo dinero. Y ahora estamos sabiendo que había dinero para todo y a qué se ha destinado el dinero. Por eso también. Y entonces estamos asistiendo con una enormidad pasmosa, porque esa es otra cosa, la gente se va acostumbrando al empobrecimiento como si fuera una cosa normal. Sí. Y no reacciona. El ejemplo típico que se pone en muchos de estos, el ejemplo típico de la rana y del agua, ¿no? Si te metes la rana y te va subiendo la temperatura poquito a poco, pues no notas el cambio hasta que te mueres. Si te echan de pronto en un cazo ardiendo, la rana salta y rápidamente reacciona. Y este proceso de corrosión de las instituciones es lo que estamos asistiendo. A ver, nosotros es verdad lo que comentaba antes Dieter, ¿no? A través de las redes sociales y del contestador, sobre todo, que es un poco el termómetro, ¿no? Que tenemos para saber y para captar el estado de ánimo de los oyentes, sí que se ve un enfado bastante generalizado y mucha desesperación, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y claro, nos encontramos hoy, por ejemplo, con un ejemplo de lo que es esta rueda en la que nos ha metido el gobierno y Pedro Sánchez, que es esa regularización masiva. Hoy hay dos cuestiones sobre la mesa. Primero, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que va a suponer? Y segundo, si esto es una cortina de humo. Yo creo que pueden ser las dos cosas.
masas, ¿no? Estamos ante una avalancha masiva de regularización. Hay que decir que es la enésima. Oye, el artículo de Consuelo Madrigal contra el Tribunal Constitucional por lo que ha hecho con el Supremo, que lo denunciamos aquí el primer día, pero claro, lo dice una fiscal general del Estado, moderada, del PP, etcétera, pero que sabe de lo que habla. Dice, esto no ha pasado jamás. Esto es que el Tribunal Constitucional se cisca en la legalidad, cosa que estamos diciendo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? Esto es ciscarse en el Parlamento, renunciar a que sea la sede de la soberanía nacional la que diga quiénes son los que pueden votar, cargarse el censo electoral y conseguir que haya 1 millón de estómagos agradecidos. Eso piensan ellos, porque luego cuando llega alguien que lo legalizan, lo primero que hace es votar a la derecha más radical para que no entren más. Eso ha pasado en todos los países. Otras cosas, los emigrantes son los primeros que sufren esos problemas. Pero el problema de seguridad que ya tiene España con los ilegales, esto es una llamada de decir, oye, que es que aquí caben todos y los legalizamos con beneficios de salud, de dinero, de tal, a todos. O sea, esto es mentira, como han dicho, que Zapatero fue igual. Yo repito lo que sacó esta madrugada Macarena Olona. Con Zapatero el empleador pedía que se legalizara a su empleado, que es lo mismo que los inmigrantes españoles en Alemania. Iban a un puesto de trabajo, no iban a Alemania. Iban a un trabajo y volvían de él. Y sin embargo, ya Funcas habla de casi 1 millón. Sí, 840.000. De todas formas, es muy interesante lo de Macarena Olona porque lo explica muy bien cómo Zapatero rompe con esa necesidad de pasar por el Parlamento, por el Congreso, a través de ese Real Decreto, pero siempre vinculado a una estabilidad laboral y a un trabajo. En cualquier caso, muy interesante también el hecho de que se vuelva otra vez a fijar y a señalar a Podemos. Ayer tenía Irene Montero un acto a última hora de la tarde, que es donde lo anunció, es decir, todo eso estaba previsto en Madrid. Al mismo tiempo, Sumar, habéis visto que también Yolanda Díaz ha pasado de criticar al gobierno a de repente ser la principal aliada de Óscar Puente. Sí, señor. También ha habido un giro en la reacción de Yolanda Díaz, es decir, él está reconstituyendo, Pedro Sánchez, su grupo de investidura. Fíjate, sí, pero al mismo tiempo se le va a Cataluña. Porque estos ilegales, como en Cataluña está Alianza Catalana, que es ante todo anti-ilegales, bueno, ahora sí que Junts ya no le puede votar. Es que yo no he visto la edición en papel, yo he seguido la información del País en Internet y no sé si lo llevan también en el papel porque es que no se esconden. Es que va el titular de la ley de inmigración y me ha apuntado el subtítulo. Sánchez tenía diseñado un plan en enero de recuperación de la mayoría, pero el caos en Rodalíes complica los acuerdos. Después de un titular en el que dices que vas a legalizar a 500.000 de inmigrantes solo para mantener la mayoría. Y ahora se está diciendo, no, es que esto es para contentar a Podemos, para aupar a Vox y para desviar el foco. Ya, pero ¿y no has pensado en que Puigdemont ya no va a tener nada que hacer con Alianza Catalana? Oye, la Esquerra no te va a votar. Y Yolanda Díaz, que titular se dice muy bien Rosana, Yolanda Díaz, que pasaba de estamos enfadados con el gobierno y ahora no, ninguna crítica. Ya, pero es que no acabas de ver, Yolanda Díaz, que Sánchez le ha dado el balón de lo que queda de legislatura con esta aprobación a Yone Belarra y no te lo ha dado a ti. Pero vamos a ver, Yolanda Díaz sin Pedro Sánchez, nada. O sea, no nos engañemos. Sí, pero escucha que la estrategia es que se vea nada, pero que no haya tampoco su nombre en una papeleta, ¿eh? Sí, pero ahí yo creo que se abusa muchísimo y es una respuesta bastante cómoda siempre hablar. Es una cortina de humo. No es una cortina de humo. Es otro fuego que se abre, que es cosa bien distinta. Y aquí lo que se está buscando es el reemplazo electoral. Es decir, cambiar los electores. Y es lo que está trabajando Sánchez. Es decir, ampliar, agitar todo eso, porque sabe que con los datos actuales no puede seguir en el poder, no puede sumar otro equilibrio como el que le permitió seguir el poder después de la derrota electoral del 23, y está en ello. Esta no es la estrategia de Podemos para contentar a Podemos, es la estrategia de Pedro Sánchez. Y esto además es una estrategia que en algunas circunscripciones electorales de Estados Unidos ya se vio. Es decir, la regularización de inmigrantes produjo unos cambios electorales. Y esto es en lo que terminaron votando a Trump. No, pero en determinados distritos no. Sí, ahí hubo de todo. Eso luego fue con bueno, esto es la táctica de la ETA, que echó a 200.000 del censo del País Vasco. Entonces era voto nacional, era un voto antinacionalista militante que se fue. Bien, es verdad que, como dice Paco, estas cosas
él piensa en un reemplazo electoral porque él es un psicópata que no piensa en los problemas de seguridad de la gente corriente, que van a ser brutales. Si ahora ya son graves, en sitios como Madrid, de esos... los 800 y pico mil que calcula Finquas, que puede ser a 1 millón, o sea, pues esto es una llamada, ¿cuántos estarán en Madrid? ¿300, 400 mil? ¿Cómo va a hacer frente Madrid al problema de seguridad, que ya es grave en algunos sitios, ante esta avalancha de legales y ilegales, sin ningún control de sus actividades, sin trabajo, que se sepa? Bueno, habrá algunos que suban al andamio, otros estarán robando y violando. Pero es que eso además es una reactualización del viejo papeles para todos de bono. Claro, claro. Con este caso, con un agravante. Es que estamos hablando de personas que tengan una antigüedad, la pueden justificar con distintos procedimientos, incluso con un ticket del autobús, que lleven 5 meses. Nada. Es decir, con 5 meses te regularizan en este país. Esto, pues, evidentemente va a producir un problema evidente de saturación de servicios públicos y un efecto llamada. Aquello que decía Caldera, que las mafias no leen el BOE. Pues ¿no? Eso dijo. Pues Caldera. Evidentemente ante la facilidad se va a crear un proceso de regularización constante. Y de reagrupación familiar, no nos olvidemos, porque después de la regularización viene la reagrupación y eso significa que a un inmigrante irregular legalizado se puede reagrupar una familia que viene una familia añadida, de 8. adosada. En Francia se ha prohibido ya el reagrupamiento familiar porque, claro, hay un elemento añadido. Como quiere cambiar el censo, porque los españoles que lo conocemos no es que lo queremos votar con V, no es que solo queremos votar con B, no es que lo queremos en la cárcel. En la cárcel. Bueno, y él lo sabe perfectamente. Hay otra operación que es la de hacer españoles a los nietos de los que fueron españoles, con exilio, sin exilio, con la ley esta. El otro día se publicaba que hay 2 millones de argentinos que quieren la nacionalidad española. Claro, la nacionalidad española es la europea, es Schengen, es Italia, por ejemplo, que para Argentina siempre es importante, es España, donde se vive muy bien hasta ahora. Con esta llegada masiva de ilegales se acabó el bienestar y la seguridad en España. Se acabó, imposible. Claro, 2 millones de argentinos, eso significa 3 veces Aragón. Porque en Aragón habrá 700, 800 mil votantes, te vienen a votar 2 millones solo de Argentina. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con la España vaciada? Que la han vaciado de poder electoral. Es que Argentina se convierte en una de las principales circunscripciones electorales españolas. Por supuesto. Por encima de algunas de las provincias que has citado tú y que se puede sumar bastante. No hablemos en futuro, que el voto en elecciones, por ejemplo, autonómicas, que viene del extranjero por tener una vinculación a alguien familiar tuyo que había vivido allí, hace todavía más injusto lo que tú has recordado de que un vasco que se tuvo que ir porque la ETA lo quería matar y vive en Benidorm no puede votar en sus elecciones en el País Vasco, pero el nieto de alguien que vivió en Galicia 30 años antes y que se fue para Argentina sí puede depositar su papeleta para unas elecciones. Esto del gran reemplazo que dice Le Grand Remplacement en Francia, que dice ayer era un poco exagerado, aquí no. Aquí no, porque, por ejemplo, eso significaría tener los argentinos todo el voto de Castilla y León, la región más grande de Europa. 3 veces el voto de Aragón, 5 veces el voto de Navarra, 8 veces el de Cantabria, 10 veces, más de 10 veces el de La Rioja. O sea, es una desnaturalización de la soberanía nacional total. O sea, no van al Parlamento y se ciscan la soberanía nacional, como trayendo gente de fuera. Algunos casos, si la integración es pacífica y depende de qué tal, pues tú ves ahora unas chinas estupendas que te hablan con un acento de Chamberí tremendo y los padres no hablan una patata de español, han trabajado como esclavos en sus chiscones, pero las hijas han ido a la educación, están en la privada o en la pública, hablan perfectamente, están trabajando ya. Los hispanos, 3/4 de lo mismo, el 90%, el 95% de los casos. Los venezolanos, en cuanto llegan, inmediatamente a apuntarse su trabajo, buscar beneficios que tienen, que en España hay muchos, pero con su trabajo. Pero lo que viene ahora, eso es la purria de África. La prueba de que el objetivo es agitar el avispero es el detalle de esa noticia, porque una legalización, cuando tú la estás haciendo así, con todos los antecedentes que hemos tenido, tienen un arraigo
llevan 5 años viviendo aquí, llevan 5 años trabajando, le faltan los papeles para poderse abrir una cuenta, tener un piso. Cuando tú dices los que acaban de llegar se legalizan, es que tú sabes que es un escenario político el que quieres diseñar de cuanto peor, mejor. Que salga más, me pueda poner yo más como el que no es el de los CIEs de Trump, el muro antifascista y demás, porque esa medida no es... Se han hecho otras regularizaciones que se pueda estar a favor o en contra, pero eran decisiones que se veían desde el punto de vista migratorio, laboral, que tenían una económico, legitimidad. Y hasta un sentido común y humano, el decir, oye, estas personas, independientemente de la nacionalidad, tienen un vínculo con este país que se lo han ganado. Están trabajando ya. Eso es. Y no pueden trabajar mejor, más o mejor, porque le falta el papel. Si tú dices, el que acabe de llegar ya lo tiene... Pues nada. Lo que estás cuando algunos dijimos hace un año que las próximas elecciones no iban a celebrarse con la misma regla, en las mismas condiciones que las anteriores, nos referimos a esto. Porque Sánchez, entre otras cosas, cuando habla demagógicamente de que no sobra nadie, miente. Sobran los que no le votan a él. Claro. Porque de hecho se está saltando la legalidad del Parlamento, que no va a votar una cuestión tan trascendente como esta. La va a meter a través de un Real Decreto que evite la votación. Un Parlamento que ya él presumió de poder gobernar al margen del propio Parlamento. ¿Sabes, Paco, cuál es el pacto con los separatistas catalanes? Que esto lo puedan hacer los parlamentos autonómicos. Mejor dicho, que lo puede hacer el Ejecutivo autonómico. Con eso dirán, bueno, pero esto es para España, que es pobre. Pero vosotros, como catalanes, vamos a transferir esa capacidad. Y eso que lo pueden hacer esta tarde con un papelito y ya dice, pues en Cataluña no vendrá nadie. Es decir, estamos ya en la arbitrariedad absoluta. Pero estoy contigo, esto es que no haya elecciones. Esto es que vamos a un escenario improvisado donde vete tú a saber qué puede pasar. ¿Quién va a controlar las elecciones con un censo radicalmente alterado cuando las elecciones en España se deciden por cientos de miles de votos? Si de pronto te llega 1 millón más los que vengan de América por ser nietos, bisnietos de alguien que dice que nació en Lugo. Acaba de publicar la Confederación Española de Policía una nota en donde dice que esta reforma que ya ha sido anunciada, esta regularización masiva, constituye, a juicio de la Confederación, una iniciativa que va a perjudicar gravemente el trabajo policial frente a las mafias que trafican con los seres humanos, que va a romper el consenso previo de 2 décadas y que va a situar a España al frente de una estrategia común en la Unión Europea. Y tiene razón la Confederación Española de Policía. Efectivamente, en el resto de países de nuestro entorno, la línea migratoria es absolutamente contraria, desde el Reino Unido hasta Francia, pasando por Italia. Bueno, es que esto es romper el espacio Schengen. España rompe unilateralmente el espacio Schengen. A este le da igual, porque este vive al día. No, claro, no, es que, fíjate, estamos pidiendo desde hace mucho, no el gobierno, pero desde España se está pidiendo, oiga, Canarias no es la última frontera española, es la última frontera europea. Claro. Fíjense lo que está pasando en Canarias. Cuando tú vayas a Europa y le digas esto, ¿qué te van a decir? Pero si has puesto tú un anuncio... Sí. Si has puesto tú un anuncio, decía Jesús Caldera cuando lo de la regularización... Caldera, sí. Los inmigrantes no leen el BOE. Es que se burló. ¿Qué creen? ¿Que se levantan y leen el BOE? Hombre, lo primero, y de hecho... Cuando alguien le dijo eso, que es lo primero que hace un inmigrante y un ilegal mafioso, que es saber cuál es la ley. Que las mafias no leen. No leen los inmigrantes. Y entonces, en el trayecto en que él había hecho, el trayecto que iba desde el Consejo de Ministros al BOE, que entonces se editaba en papel, hasta que unas ladronas vendieron toda la imprenta, compraron una imprenta que luego además se pasó a Internet y ya no hacía falta. Se llevaron una pasta gansa, etcétera. Entonces, en ese trayecto que iba camino del BOE, del Consejo de Ministros, un Tipex, alguien puso con Tipex justo de lo que había presumido. Pero claro, Caldera era Churchill al lado de esta gentuza. O sea, Caldera era Lord Acton al lado de Puente. Y luego, Federico, en esta regularización se mete la discrecionalidad absoluta. Total. Porque dice el país que no estos inmigrantes que se van a regularizar deben carecer de antecedentes. No es verdad. Se dice antecedentes apreciables. Relevantes. Relevantes, efectivamente. Relevantes. ¿Quién mide la relevancia de esto?
¿El ministro grande Marlaska? Sí, señor. Una comisión, pero... La comisión que no es nada. Ojo a ese asunto, ¿eh? Sí. Entonces, es decir, cualquiera. Sí. No, pero fíjate, ¿qué nos demostró las últimas elecciones en Extremadura? Que por primera vez Vox le quitaba votos al PSOE. Que en Badajoz es segunda fuerza. Claro, es que hacer estas cosas hablándole a tu electorado desde un palacio, desde un chalet alejado a las afueras, es muy fácil. Pero se lo estás diciendo a gente que te mira como diciendo, ¿qué me estás contando? Por mucho que me lo blanquees con Inchaurrondo, mi tren llega tarde y en mi barrio ya no podemos salir y a la niña le hemos dicho que a las 8 en casa. Pero Dieter, él piensa, con esto la España vaciada y tal, esa gente ya no me va a votar nunca, cosa que va a ser verdad. Pero en cambio en las grandes ciudades yo meto ahí una bomba de relojería a ver qué pasa. A ver qué pasa, pues serán invivibles. Barcelona ya lo es. Barcelona es Nairobi, o sea, es una cosa terrible. Pero bueno, vamos a mandarle con la cella a Azcón, porque ayer no es que ganara, es que le perdonó la vida. Cuando ella le dice que por qué no es magnánimo, digo, bueno, Alfonso el magnánimo, pero esta tía que dice no sabe lo que significa magnánimo. Aunque yo creo que tenía que haber sacado el parador de Teruel, pero con lo de... Ese para el de vuelta. Yo creo que se lo está reservando, ¿no? Para la performance. También. Yo solo espero la performance. Bueno, y yo espero que saquen más, porque el otro día Montero, o sea, la marquesa de Galapagar, fue a criticar la gente que iba a ganar dinero con las renovables. Pero si las habéis votado vosotros... Ahora resulta que se han dado cuenta, como no tiene nada que hacer, nadie ya no está en el gobierno y tal, y dice, uy, esto parece que han hecho dinero. Hombre, claro, si son la misma empresa que Servinavar, Sumelzo y Forestalia. Alguien le ha pasado un papelito y no sabes el mitin que se cascó. No te engañes, Federico, lo que quieren cobrar también ellos comisión de eso. Por supuesto. Pero de hecho ya estarán cobrando. Pues todo esto se hacía con el ministerio de transición ecológica a la ruina. Bueno, Colacel para Azcón por ganar sin abusar. Si hubiera abusado un poco más... Es como el Madrid cuando va por 3-0 4-0 y levanta el pie. Y dice, pero ¿por qué no vas a por el 5? Que ellos irían a por el 5. Dice, son así. Somos así. Sí, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos un nuevo año con la misma ilusión, con la misma energía y con las mismas ganas de cuidarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos, nutriendo todo el organismo y dándole un extra de nutrientes para combatir el temido paso del tiempo. Es buena época, para prevenir, para ganarle terreno a la oxidación. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de vitaminas como la vitamina C. Es decir, que estamos hablando de Colacel Antiox de Mundo Natural, el suplemento más eficaz del mercado. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de cuenta. Consulten con su dietista o farmacéutico. También pueden llamar al teléfono 914460000, teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito. También en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, atento, Dieter y familia, porque tienes en el Corte Inglés ofertas de rebaja en el mundo del deporte. Pero todavía siguen. Yo pensé que Luis Herrero había acabado ya con todo. No, se llevó buena parte el otro día, para jugar al tenis. Pues está me tremendo. Han dicho que le vieron con las de pádel, las de tenis, las zapatillas... No, ese era Vinicius. Estamos en la semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés hasta el 28 de enero, hasta el 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte. Por ejemplo, Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics, Bull Paddle y muchas más. Camisetas técnicas o zapatillas adaptadas, lo que sea que necesitemos para el deporte que estamos haciendo. Semana del deporte, 50% de descuento en una selección de textil y calzado hasta el 28 de enero en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y luego a ver si hay reacciones, porque este asunto de los ilegales legalizados es de una envergadura y de una gravedad. Bueno, la tremenda. policía, los sindicatos policiales ya están reaccionando y va a haber más reacciones. Lo vamos a contar en el boletín de las 10. Pero la gente que piense que esto no es una chulada. No, esto es una operación a largo plazo que es cambiar el censo electoral. Si no roban las elecciones, las alteran. Pura ingeniería política. Sí, señor.
Es la mañana. Es radio. Bueno, salvo Canarias, toda España está bajo el temporal Joseph. ¿Y Joseph qué está haciendo? Pues está haciendo que llueva, pero que llueve en todas partes, a manta de Dios, como se decía antes. Bueno, y en Madrid, ojo, que va a seguir lloviendo hasta el domingo, cosa que para los pantanos es estupenda y además está muy bien. Si no llueve en enero y febrero, ¿cuándo va a llover? Bueno, la Feria del Libro. También, pero eso falta mucho todavía. Bueno, en la Feria de Abril de Sevilla yo he pasado un frío. Sí, ¿qué frío puede hacer en la feria? Madre mía, ya es primavera con abrigo. Y encima las casas con poca calefacción. Aquí es que lo importante es el fresco del verano y el frío Antonio del invierno. Buenos contaba que en las casas de Sevilla, donde estaba el abrigo, era cuando entrabas a las casas, pues estaban preparadas para el frío y tenías que abrigarte dentro de las casas, ¿no? Claro. Por la humedad del frío de Sevilla. Hay que recordar que Antonio Burgos, que tan brillante, es el que creó la primera unidad monetaria de corrupción, que fue el Pellón. El Pellón, que eran 1.000 millones de pesetas de corrupción. Dice, ¿y esto que te ha costado? Los edificios que luego se quemaban y esas cosas. Decía, pues eso han sido, me parece que 12.000 millones de presupuesto y 3 pellones. Había 3.000 millones que había que poner para poder inaugurar a tiempo. Pellón sustituyó a Olivencia. Sí, bueno, convivió un tiempo con Olivencia. Pero al final fue imposible. Tuvieron un enfrentamiento. Sí. Olivencia era el presidente y era el consejero delegado. Entonces terminaron fatal porque, lógicamente, Olivencia, que era un catedrático de Derecho Mercantil, etcétera, etcétera, tenía unas exigencias, unas auditorías legales, que decía Pellón que con eso no se podía hacer la obra. Sí. Y, por tanto, dice, con ese manual no hacemos la Expo. Y entonces eso rompió porque... Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué temperaturas tenemos? Pues igual que ayer, más o menos. 12 de máxima en Madrid, la máxima de la ciudad otra vez Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima otra vez León, 1 bajo cero. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Pues el IBEX 35, Federico, en tono positivo, un 0,3% en los primeros compases de la cotización, lo que le lleva a superar el nivel de los 17.700 puntos. Otro de los activos que hay que tener bajo vigilancia es el oro, como decíamos ayer, por encima de los $5.000. Y los inversores están muy atentos a la reunión de 2 días de la Reserva Federal norteamericana, que arranca hoy, terminará mañana, y probablemente sea lo que vaya a mover a los inversores. ¿Cuánto los celebrarán en funerarias y cosas así? Bueno, depende, ojo, que como estamos también pendientes de conocer su éxito, están quejándose, claro. Parecen agricultores, siempre se están quejando de lo malo que está el año. Dice, hombre, algún año habrá habido bueno, si no, no sobreviviría. No, más la inversión. Y este año está la bolsa por encima de cualquier previsión. Sí, desde luego. Vamos, lo bonito de estos meses de enero es que se presentan las previsiones para el año que nunca se cumplen. Eso es verdad. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11. Verónica Caso. Hablamos de arte urbano hoy porque 15 murales en España compiten este viernes por ser el mejor del mundo. Entre ellos se encuentra el de La Bañeza, el de Miranda de Ebro o el de Alcalá de Henares, que decir que es espectacular, está en el Parque de Bomberos y es decir que quien quiera que vaya a verlo porque de verdad que sorprende. A ver si gana alguno en España. Bueno, ya que no vamos a Eurovisión. En murales por lo menos. Por lo menos, ¿no? Venga, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy? Pues hoy quieren hablar de la regularización masiva que va a aprobar el gobierno y que supondrá la legalización de más de 500.000 de personas. Lo traduzco, 500.000 es casi el doble de la población total de La Rioja y casi la misma que tiene en Cantabria o Navarra. Pero es que además la cifra es engañosa porque va a ser muy superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 39, reconoce el derecho de estos a la reagrupación familiar. De modo que hay que podrían decir llegar... que en Francia y otros países europeos eso se ha prohibido, se ha anulado. Empezó, me parece, Alemania, Francia ha sido la última, ha sido un objeto de mucha polémica, pero al final se ha impuesto. Es decir, al final van a quedar España, o los restos de España, como el único sitio donde no existe el espacio Schengen. La cuestión, Federico, es que la cifra total la desconocemos porque ¿cuántos familiares directos puede tener cada uno de estos ilegales legalizados? Mínimo, por 4, mínimo. Pues hacemos una pausa y escuchamos a los oyentes. Es la mañana. Es radio. Pues vamos con los... Oye, es verdad que esta historia, cuanto más la estudias, cuanto más de cerca la ves, cuanto más la colocas
en una visión de conjunto de lo que pretende el carácter, es más grave y además irreversible, ¿eh? Pues estas cosas no tienen marcha atrás. En el momento en el que además ya están aquí, ya no pueden que ya ser empiezan expulsados. a nacer aquí los niños, etcétera, es un lío. Bueno, la cuestión, Federico, ¿por qué Sánchez, seguro que lo recordáis, el mismo que se limpiaba la mano después de saludar a una familia negra, quiere ahora dar papeles a todo el mundo? Bueno, dicen los oyentes, para que no se hable de Adamuz, para que no se aborde otra vez el asunto de la corrupción, que no nos acordemos de Zapateros. Hay muchas causas, pero que se resumen en una bien sencilla, y es para ganar votantes que le garanticen su permanencia en la Moncloa, aunque, os aviso, algún oyente cree que esa estrategia se le puede volver en contra y que todavía haya una mayor fuga de votantes del Partido Socialista hacia Vox, que ya lo hemos visto en los últimos sondeos. Por cierto, hay alguna respuesta también al comentario de Macarena Olona. Otra cacicada más del autócrata de la Moncloa para conseguir que en las próximas elecciones asegurarse sus votos. Y yo no estoy nada de acuerdo, porque hay que legalizar a los que entren con papeles ilegalmente. Pues yo he escuchado lo que ha dicho Macarena Olona y es verdad, los puede regularizar porque el Estado es el empleador y los regularizados van a ser los empleados. Les va a pagar dinero y le van a hacer un trabajo que es votarle, así que es lo que quieren. Esto se reduce a 500.000 votos, nada más. Es la última carta que les queda para conservar los sillones y muchos de ellos no ir a la cárcel. 800.000 extranjeros que les puedan votar metiéndoles el miedo de que Vox les va a echar y con la paguita. Pues es que yo creo que el PSOE ya no sabe qué hacer para que todos sus votantes se vayan a Vox. Yo tuve una nuera que era georgiana, llevaba más de 10 años viviendo en España, trabajando en España y estaba en un proceso de más de año y medio, 2 años para conseguir la doble nacionalidad, la nacionalidad española y tener derecho a voto. Tuvo que hacer una especie de examen de ingreso y demostrar que efectivamente conocía hasta la historia de España. ¿Eso va a pasar con los que quieren regularizar ahora? A mí me parece muy bien, pero siempre y cuando se haga con sentido común, con un orden. Yo soy alemán de nacimiento, como tantos y tantos otros españoles que nacimos fuera porque nuestros padres se fueron a buscar la vida, pero iban con contrato de trabajo irregularizados, no ilegales. Esta última ideica de Sánchez es una salvajada. Este año son 500.000, el año que viene serán 1 millón, dentro de 2 años serán 3 millones por el efecto llamada. Pero el problema gordo no es ese, el problema es que cuando vengan, ¿qué van a hacer? Si hoy por hoy está saturada la sanidad, no hay vivienda para la gente que ya vive aquí, paga sus impuestos, así a un sinfín de servicios, cuando haya un 10%, un 20% más de población, ¿dónde se van a meter? Bueno, es que además, por ejemplo, Madrid, que sé ya, aquí viene a operarse todo el mundo, la mitad de África, una parte de Europa del Este, toda La Mancha, Castilla y León, todo el mundo a operarse a Madrid porque están los mejores hospitales de Europa. Los que dicen la lerda que hay en sanidad, que ha conseguido la primera huelga general desde tiempos de Felipe, o sea, es una cosa asombrosa. Pero tanto no puede. Tanto no puede, ni siquiera con la gestión privada de grandes hospitales, porque es gente que viene con una mano adelante y otra atrás, mejor dicho, con una mano adelante y otra también delante pidiendo ayudas. ¿Quién paga esas ayudas? Y porque el sistema ya está colapsado. Hay una cantidad de población, sobre todo en algunos barrios que han crecido muchísimo, barrios sobre todo que están más allá de la M30, que la población aumenta. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en uno de estos barrios y pregunté en el centro de salud cuánta era la demora para acudir al médico de familia y estaban dando para 20 días. Bueno, y eso aquí en Cataluña pagarían, a ver si por favor pero nos damos cuenta, 20 meses. Nos damos cuenta del impacto que supondría una regularización de estas personas en un centro de salud. Y el efecto llamada. Pero además es que el médico de familia es el canario en la mina, es el primero que te da la señal de, oye, aquí estamos desbordados. Y esto, antes decíamos, lo sabe la gente, nosotros lo escuchamos en el contestador en las redes sociales, a poco que te mezcles con tus vecinos, pero lo saben también los socialistas. Cuando en Extremadura vieron, saben por dónde va la fuga de votos, o qué se creen, que lo pierden todo en el PSOE porque también lo pierden, como les pasó
en Extremadura que se le va el voto no al PP, no se quedan en casa, no, votan a Vox por este tipo de cosas. El otro día vi precisamente en Extremadura que con las nuevas elecciones se ha actualizado muy bien, digamos el detalle. Se van tanto al PP como a Vox, un poco más a Vox, pero tampoco masivamente a Vox. Es decir, se van a la derecha como en toda Europa. Por eso, como es tan antinatura de la política que dices a Pedro Sánchez, y nadie le chista en el PSOE, sabiendo que además va a formar parte no del suicidio de Sánchez, sino el suyo. Hoy publicaba Miguel Ángel Pérez la exclusiva sobre la alerta que habían dado de Sánchez y que decían, no, el FG o los suyos se encargarán de... Ahora en el Partido Socialista no hay nadie. Pilar Alegría, que ha sido mandada al matadero, no dice nada. El que se fue de Extremadura, a pesar de haberse mantenido para que tratar de que el juicio al hermano no fuera a la audiencia provincial ni al TSJM, tampoco dice nada. Óscar López, en Madrid. Sí. En Madrid, tampoco dice nada. El otro día Óscar López decía... Ni lo van a decir. No hay que insultar, decía Óscar López. Sí. Óscar Puente, que ahora pone así una voz como de ovejita lucera, pero mamarracho, que es el que viene pegando coces este verano con los incendios, cómo se burlaba de los ministros o de los presidentes autonómicos y tal. Pero estamos hablando de gente... Yo cuando he visto como focas baturras aplaudiendo a cuando nombra, le basta nombrar a Puente, y se rompen las manos aplaudiendo, y dice, vamos a ver, es una banda con un comportamiento de secta. Es decir, el sumo sacerdote, Sánchez, les dice como el de Guyana, y ahora vais a morir todos porque vienen los extraterrestres. Mueren todos. No se atreven a llevarle la contraria. Mueren todos. Absolutamente. Y luego también no olvidemos por qué eligieron, es decir, los dos gestores de las grandes crisis que hemos vivido estos días, durante este septenio, tanto el COVID como el tema de los ferrocarriles. Ahí ya lo eligió para que llevara la interlocución con los independentistas. Nada más. Le dijo, oye, esto es un ministerio, no tiene atribuciones de ningún tipo, con que le dediques un rato, tienes bastante, y gestionó en los términos de 150.000 muertos. Sí, señor. La peor de Europa. ¿Y por qué, junto con Perú del mundo. ¿Por qué nombró a Óscar Puente? Porque lo nombró como matón para que le diera la réplica en la investidura fallida de Feijóo. En un hecho absolutamente inédito, que una persona designada por el rey le da respuesta no al jefe de filas del Partido Socialista, sino que encarga a un matón que estaba situado en los últimos escaños del hemiciclo a que lo insultara, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos... Y lo premió con un ministerio, para que desde ese ministerio siguiera haciendo lo mismo, no gestionando. Y mira por dónde ahora en ese ministerio, 46 muertos en una semana. Y espera. Federico, déjame simplemente que destaque las declaraciones, que yo creo que ha estado muy bien, de Pérez Reverte a Jesús Úbeda, que las pueden leer en Libertad Digital. Está muy bien, porque además Reverte no siempre es muy claro, pero esta vez es tan evidente. Pero además, yo, fíjate, digo, me en broma, porque es verdad que tiene una mano izquierda que yo no he tenido nunca, pero conozco a Reverte desde que empezamos los dos a vender libros. Y además me gustó mucho su primer libro, Territorio Comanche, me parece extraordinario. Pero extraordinario. La gente que lea Reverte ahora no sabe el Reverte que fue, etcétera. Que era flaco, era tenía una... Bueno, y aunque sea solamente para aproximarse al siglo de oro, yo sé que a la triste no está mal, pero es muy para mi gusto es muy leyenda negra. Pero bueno, es igual. Pero en todo caso es opinable y no pasa nada. Y hay un amor a España evidente en todo. Cuando escribes muchas cosas sobre España, ¿cómo no vas a querer a España? Hay más bien un dolor de España, Federico, lo que transmite pero este tío o gente como amigos suyos como Juan Eslava y algunos. Y lo dice claramente él, y dice que nunca ha tenido ningún problema en la celebración de esas jornadas en Sevilla de las Letras, que lleva ya por la, no sé si es la 12ª edición, la 11ª, no sé. Está muy bien en esas declaraciones que ha recogido. Pero claro, pero igual que el otro día escribió una cosa sobre la RAE, sobre la Real Academia Española de la Lengua, que tenía toda la razón. Toda la razón. Los lingüistas dicen que cualquier cosa es buena. Los escritores sabemos que cualquier cosa no es buena. Pero es verdad que se ha impuesto como los médicos. Exactamente. Se ha impuesto el criterio de los que, bueno, ¿por qué no se va a decir whisca? Pues porque no se dice whisca. O sea, hay cosas que no hay que explicar. El escritor, que es el orfebre, el que sabe, como decía Borges de Quevedo, el que conoce el hueso del idioma,
Pues claro que tiene que haber más escritores, no porque no haya gramáticos, lingüistas, sino porque no son los que había. No son Gregorio Salvador, que citaba en su artículo, que yo lo conocí mucho. Él presentó la segunda edición de mi libro con umbral de lo que queda de España. Y el problema de la RAE es que nunca ha defendido el estudio del español en España. Y esto ojalá sea el primer paso. Reverte es, digamos, la figura de referencia de toda una generación. Si lo deja Luis García Montero, que anda en su operación de acoso Montero, y derribo el viudo de la estación, Almudena Grandes. Sí, pero es verdad que es el referente de toda una generación de escritores y de columnistas. Y para mucha gente es el popular, igual que lo fue Cela en su día. Y está muy bien que plantee esto. Primero, porque son cosas civiles, ya no son cosas literarias. Pero cuando alguien tiene una posición en la sociedad civil de referencia, tiene la obligación moral de aprovecharla. Y tanto lo que escribió el otro día de la Academia como esto, que esto trasciende lo académico, lo literario, incluso lo historiográfico, es la paz civil. Pero fíjate, dice, tuvimos hace mucho tiempo a Juan Carlos Monedero y a Cayetana Álvarez de Toledo debatiendo y ninguno puso una pega. Pues ¿qué pega van a poner? Pues que Monedero iba a ver si le ganaba a Cayetana y perdió, como era previsible. Pero es que después de de la boina y bobo es que después se fue Maillo, el comunista. Hombre, porque... Claro, dice, anda, se me había olvidado irme. No, pero lo de Maillo es una de las cosas más incomprensibles, a mí que lo conozco desde hace muchísimos años. No, se comprende. Cuando estaba con muy bien. Luis Carlos Rejón y todo este proceso de regeneración contra la corrupción en Andalucía, el proceso de decrepitud ideológica que ha caído Maillo es increíble, porque era una persona con una cierta personalidad, profesor, etcétera, etcétera, pero es que ha entrado en el vertedero de la historia y del vertedero. Y el vertedero de las redes sociales, que como dice Rosana, fue tocarle la campana, si hay Duclés, tú tienes que estar ahí. Ahora el referente es Duclés. Pero es que está obrando contra su propia trayectoria, pero le importa un pito. Es decir, si había algo que habíamos avanzado, lo habéis contado con Santi González, el tema de proceso de reconciliación, la presentación de Fraga a Carrillo en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero es que este ciclo, ellos no coincidían siquiera. Simplemente que formaban parte del mismo ciclo para dar su propia versión. Y también contó Pérez Reverte que, por supuesto, hacía 5 meses que lo sabía, hace 4 meses que lo aceptó, y por supuesto no había razón ninguna, salvo que ha pensado, hoy no sé quién lo escribe, este que es un inútil, pero de pronto ha visto que va a ser famoso durante un tiempo. Hombre, y sobre todo si Planeta le pone balcones a la calle contándole un premio como le acaba de dar, pues bueno, evidentemente. El Nadal, que es el barato. Pero a que no le da el Planeta. No, claro. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver. ¿Por dónde? Bueno, es que no sé qué noticias. Pasan tantas cosas graves que ya no sabe uno cuál será la primera de hoy. Pues la primera de hoy, la ultimísima hora. María Jesús Montero va a acudir este jueves a la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren. Que le tiren. ¿Va a ocupar el sitial del obispo de Huelva? Todavía no se sabe nada más. No le dará un codazo al monaguillo. Después del codazo que vivimos durante la visita del rey, todo es posible. Un codazo a 2 curas y colocarse al lado. No sé si en el Evangelio o en la Epístola. Ahora, en fin. Que se iba a hacer un homenaje laico, que lo hayan tenido que desconvocar porque estos son capaces de desconvocar el homenaje que han organizado porque no le caiga un reproche, que lo que no querían eran funerales, que al final vaya a haber 5 funerales o 4 o 3 y que el gobierno tenga que buscarse el hueco a codazos para ir con la ministra de Jornada, la candidata a las elecciones. Oye, pero como diría el otro, no hay mal que por bien no venga, y ayuda a rectificar a la Casa Real y al propio rey, que iba como, permitidme la expresión, junto a Juanma Moreno, a hacer de maceros del propio presidente del gobierno en el funeral laico, que es repitiendo las mismas gansadas. Repitiendo totalmente. Entonces, que esté en una ceremonia religiosa, porque como dijo una de la hermana de uno de los víctimas del accidente, que está en la UCI de Huelva, se reza al cielo, no a los que están a los muertos. Sabater escribió un artículo muy bueno, el otro día en The Objective, y dice, hombre, yo siempre nunca he sido religioso, pero la verdad, y habla del funeral de Polanco, dice, mi amigo Jesús de Polanco, ese es el pecado de Sabater, pero luego tiene otras virtudes. Dice, y cuando estábamos allí, y cuenta lo que era, pues una cosa de estas laicas, masónicas, ridículas, dice, hay que reconocerle, dice otro, que estos los curas lo hacen mejor. Pues sí,
Es que es la única tradición de respeto a los muertos, el culto a los muertos en forma de respeto, es una cosa de 2000 años, que España es un país católico, Andalucía más, la tierra de María Santísima, Huelva más. Entonces, bueno, y es la primera vez que sacan la imagen de la Virgen de la iglesia, de la catedral, para llevarla al recinto donde se va a celebrar. Los cofrades, no sé exactamente la denominación, sí que han anunciado que van a bordar en el manto, en la cinta que lleva la Virgen, el nombre de cada una de las 45 víctimas. Eso sí que mortales. Ese es un homenaje como el que se celebró el domingo pasado en Adamuz. Precisamente en el, creo que era el complejo, en la caseta de feria, donde llevaron las víctimas, y hubo una celebración también religiosa que no entendí cómo no estuvo el presidente de la Junta, estuvieron otros representantes del gobierno andaluz, y eso sí fue un funeral a las A mí víctimas. me recordaba a Juanma Moreno. Es que es muy del PP, el PP se deja arrastrar, dicen unidad, ¡ay, sí! En realidad para que la izquierda les perdone la vida, pero si os llevan al matadero, payasos, has repetido lo de Mazón, te has convertido en rehén del criminal, que esto es un crimen, no es un accidente. El rey repitiendo textualmente, lo de retenidos para los presos políticos, no felicitando como el gobierno a María Corina Machado en público, peor, lo hizo en privado, en público no, y ahora diciendo que en los mejores sistemas hay accidentes. ¿Perdón? En los mejores sistemas, en esas vías, en esas carreteras. Pero bueno, de verdad, lo de Villarino, yo creo que la maldición de Franco Cámara era, bueno, ¿y qué queréis? ¿Que la corona se va a librar? Pues se va Alfonsín, yo os voy a poner al jefe de Borrell, cuidado con él. Es un desastre el discurso que hizo contra Israel, el discurso contra Estados Unidos, que es el rey, que es que parece que está el rey contra la corona. Yo estoy atónito. Están arrastrando una deriva peligrosa, y luego hay que recordar, es decir, en la laica, que es oficialmente un país laico como Francia, porque España no es un país laico. No, España es un país aconfesional, que no tiene una religión oficial, que es completamente distinto, aunque tenga se meta en la Constitución que debe tener una especial relación con la religión católica, que es la tradición. Ya se ve en el Valle de los Caídos el respeto que exactamente, pero quiero decirte, los funerales son en las iglesias, en las sinagogas, o en cualquier otro de esto. No se organizan ceremoniales criptomasónicos para que el Estado que ha fracasado se homenaje a sí mismo. Porque son anticatólicos. Son homenajes anticatólicos, no son homenajes, son enmiendas a la totalidad. Que ellos se creen su propia religión. Bueno, pero su propia religión es básicamente anticatólica, porque desde la Bandea hasta la fecha, todos los procesos de destrucción de la Iglesia Católica son iguales, siempre. Primero vamos a dejar en la miseria a los curas, o los echamos, la entrevista con el padre Delgado que han hecho en lo de economía es apoteósica, es extraordinaria. Y una vez que están sometidos a la miseria, a vivir prácticamente de limosna, de la Conferencia Episcopal, que a su vez vive de limosna del Estado con la crucecita, pues tienes eso ya. Luego ya vas contra el calendario cristiano como fueron allí. Aquí van contra el Valle de los Caídos, de la última guerra de religión que hubo en España, que fue la guerra civil, en buena medida fue una guerra de religión, donde masacraron a miles, 7.500 curas, monjas, presbíteros, frailes, etcétera. Decenas de miles de católicos por ser católicos. Los trenes de la muerte que venían de Adamuz, uno de ellos, efectivamente, 2 curas, y en el segundo tren que mataron a 193, el obispo de Jaén Basulto, el vicario general de la diócesis. ¿Por qué? Porque eran curas, porque eran católicos, estaban en las listas de la adoración nocturna y directamente los mataban. Y de 40 que sobrevivieron, todavía los mandaron a Paracuellos a morir. Es decir, eso es el Frente Popular, eso era el gobierno de la República, lo que llaman el régimen legítimo. Pero cuando se hace el Valle de los Caídos, que España está reconciliada, porque ha habido tiempo de sobra y hay montones, millones de familias, la mía, que venimos de los dos bandos. Lo último que queremos es faltar el respeto a cualquier abuelo. Nos da igual de qué bando, porque son abuelos, son familia. Pues no, señor. Incluido el escultor, que venía del bando republicano. Pues claro, es una obra de arte. Yo quiero traer a Teulón, que ha hecho ha hecho un libro Inspirados por Satanás, que es con la destrucción y con las fotos de toda la destrucción del patrimonio artístico de la Iglesia católica, que es impresionante. O sea, lo que se destruyó por odio. Pero es que el cristianismo es Occidente.
Por eso van a por él. Y ahora vamos a celebrar este año los 100 años de la cristiada, 90 de la guerra en España. O sea, ese movimiento desde la Revolución Francesa no ha cesado. Y estos basura, estos no son ni masones, son simplemente gente que odia a Cristo y a Occidente, porque el cristianismo es Occidente. ¿Podría haber sido otra cosa? Podría, pero es lo que es. Y desde Constantino más, y en España más. Bueno, pues no, señor, hay que cargarse la historia de España, no vaya a colarse Jesucristo de por medio. Y viceversa, hay que cargarse, porque viene la corona de España detrás. Y eso es el pan nuestro de cada día. En fin. Bueno, vamos a entrar en materia porque las reacciones de los protagonistas de la noticia del día nos están ayudando a conocer más detalles de lo que se va a aprobar hoy en Consejo de Ministros. Por ejemplo, gracias a Irene Montero, hemos conocido que hay algo a cambio de esta medida. Y estas son personas que por el hecho de no tener papeles, que es una cuestión administrativa, están privadas de derechos fundamentales. Son personas que tienen, imagínate, Juan Ramón, miedo de ir al médico. Obviamente hay algo a cambio, sobre lo cual el Partido Socialista nos ha pedido discreción. Y no es el apoyo de Podemos a los presupuestos, porque ahora los supeditan a la intervención del precio del alquiler, pero así lo ha dejado en el aire. De todas formas, esto de miedo de ir al médico, yo estuve hace 4 días en el servicio de urgencias de uno de los grandes hospitales de se Madrid. nota que no concurre a la sanidad pública, lleno de ciudadanos, a los consultorios de africanos. O sea, es que estaba, por lo menos había 10 personas y no tenía ninguno, estaba temeroso, ninguno se cubría la cabeza, ninguno estaba... Bueno, todo lo contrario. Al revés. Ahora, para ser discreta, claro que hay algo a cambio, pero no lo podemos el PSOE decir. no nos deja decirlo. Sí. Pero porque tenemos que ser discretos. A ver si va a ser, dice esto, de ser ilegales es un problema administrativo. ¿Cómo? Sí. Estaba es el Código Civil. El titular del País que decía las 800.000 sombras, no, para sombra la negociación que se ha hecho con esto. Bueno, y lo de los papeles, como si fuera un formulismo, los papeles se basan en la legalidad y el derecho. Es comunista, es marquesa de Galapagar y comunista. Por el Masai nos hemos enterado de que la cifra aproximada de inmigrantes, lo que estima el Gobierno, es de 500.000 de personas, que el Gobierno espera que en abril estén ya regularizados. Desde que se hace la solicitud habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite, y desde ese momento de la admisión a trámite ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país. Además, también hay un mensaje muy importante, porque somos muy conscientes de que el empleo y la familia son 2 anclajes fundamentales. También esto va a dar derechos a esos menores que están con los titulares, para que tengan esa regularización de su situación. O sea, para abril ya. Quieren que lleguen a la Junta de Andalucía, porque a Castilla y León ya no llegan, pero a Andalucía llegan. ¿Y quién va a cotejar, por ejemplo, los expedientes de estas personas? Si tienen delitos, ¿quién va a cotejar? Porque si pones a un grupo de funcionarios, bueno, a todos los funcionarios a trabajar... Habrá que cotejar, ¿no? Información del Ministerio del Interior. Es que no están solo los maquinistas, los médicos en pie de guerra y en huelga, los inspectores de trabajo, la gente del SEPE. Sí. Claro, si tú lo quieres hacer a toda prisa, en abril, y encima está la Administración española como está, esto va a ser una regularización masiva, express y coladero. Sí, pero ojo, absolutamente no van a mirar ni un solo papel, por perder eso, toda esperanza al respecto. Los primeros van a ser firmar en blanco. Los primeros, el Tren de Aragua. O sea, todas las organizaciones delictivas, narcotraficantes de todo, trafican con drogas, con blancas, con negras, con armas, con lo que sea. Todas se van a instalar en España, espero que sea en Ferraz, pero es igual. Se van a instalar aquí. O sea, si no pides nada, simplemente que vengan y firmen, bueno, todo el AMPA mundial ahora ya está en Levante. Y eso de 500.000, por como se suele decir, lo de los 800.000, que siempre es una referencia al respecto. ¿En base a qué se calcula? ¿Que va a ser 500.000? Pues así. Esto se ha abierto un proceso que no sabemos las dimensiones que va a tener. Las consecuencias ya se arbitran. Y se verán. Y yo tengo mis dudas que el Gobierno, cuando toma esa decisión, no es precisamente, como diría el otro, no conozco ningún tonto que se pille los dedos con la puerta, sino porque lo hace con una intencionalidad evidente que va acompañada de otras medidas. Y Vanessa, ¿hay reacción por parte de la oposición? No, por parte de la oposición todavía no, pero esperad que todavía queda. Por Yolanda Díaz nos hemos enterado de que todavía no hay texto y de que todo esto se va a ir decidiendo pues, en los próximos días o semanas. Insisto, no hay texto todavía, por tanto lo vamos a trabajar todas las formaciones políticas
desde ya, pero lo que he tenido la ocasión de conocer por la ministra de Inclusión Social es que vamos en la línea de lo que pedíamos todas las formaciones políticas en España. Por tanto, hoy esto es la noticia de nuestro país. Es una noticia de humanidad. Sí, la humanidad de tapar 54 muertos. Pero a ti no te han contado lo que le han contado a Irene. Pero probablemente, Federico, asistamos a un ceremonial que ya nos estamos acostumbrando, que es que el Consejo de Ministros apruebe en barbecho decisiones que ni siquiera están por escrito. Porque no pasan... Ya no es pedir una memoria económica de este proyecto, no, que ni siquiera está escrito. Es que no pasan es por que el van Parlamento. a autorizar en blanco algo probablemente sin ninguna en la mesa duda del Consejo de Ministros de hoy. Es que cuando no pasa algo por el Parlamento, no es una ley, es una chorizada, una alcaldada, un acto despótico. ¿Por qué? Porque en el Parlamento tienes que explicarlo, adjuntar una memoria económica, ver qué legalidad constitucional tiene y qué efectos tiene que producir o puede producir. Como se cargan eso, ¿qué es? Pues es un anuncio que luego ya irán. Segundo, dice, no sé, Junqueras, la CUP lo vota si metemos también trans de Asia. Pues mete trans de Asia. Pero lo van a hacer sobre la marcha. Y con un agravante, Federico, que esto se rompe un proceso que ya había en marcha de un proyecto de una iniciativa legal popular que se estaba tramitando para esa regularización. Y que estaba paralizada. En el Congreso de los Diputados. Y que se estaba negociando entre las fuerzas políticas. Y que no tiene nada que ver con esto. Y no tiene nada que ver con esto, efectivamente. Que no tiene nada que ver con esto. Y es lo que van a hacer. Es decir, es un atentado contra la voluntad popular, la soberanía nacional, directamente. Sí. Bueno, y termino con esa pregunta que trasladabais a la mesa. ¿En qué se va a traducir esto en la práctica? Bueno, pues primero, que no hay cooperación internacional para poder cotejar esos antecedentes penales, y segundo, que tampoco hay personal. Nos lo ha explicado desde el Sindicato Unificado de Policía Ana María Alarcón y desde el CEP David Gutiérrez. Una regularización masiva, sin medios ni control, solo va a beneficiar a las mafias que trafican con personas. La policía ejecuta la política migratoria y todavía nadie ha explicado quién va a verificar identidades ni antecedentes reales. Estas medidas lo que hacen es generar un efecto llamada y más presión en fronteras y en las calles. Está rompiendo este gobierno un consenso que se ha mantenido durante más de 2 décadas en materia de inmigración únicamente por aritmética parlamentaria. Está yendo en contra del criterio general que está adoptando la Unión Europea para cortar las redes de inmigración ilegal, que es uno de los delitos más graves que se puede cometer contra los seres humanos. Y nosotros lo vamos a denunciar porque no se puede consentir este cambio legislativo. Bueno, vamos a ver lo que dice la oposición. Yo imagino, del PP no lo sé, porque Feijóo en el hórreo no sé qué estará pensando o sin pensar. Pero por parte de Vox imagino que lo va a anunciar es que será revocado en cuanto toque en el gobierno. Que es lo que tiene que hacer toda la oposición. Pero es decir, esto es ilegal, esto es antiparlamentario, es anticonstitucional, es una alcaldada que lo que busca es liquidar el censo y la soberanía nacional, y en cuanto lleguemos al gobierno, los que estén aprobados se volverán por donde han venido, y por supuesto serán procesados. Y esta decisión tiene una componente añadida que no es la primordial, sin duda, que es la reorganización electoral del espacio a la izquierda del Partido Socialista, que reside a partir de ahora en Podemos e Izquierda Unida, y no en Sumar. Y ese proceso, que ya se ha visto en las declaraciones que ha hecho Maillo y algunos más, es al que estamos asistiendo, a la reconfiguración de ese espacio. Vuelve Iglesias, a confiar Pedro Sánchez en Iglesias a costa de Yolanda Díaz, que ya no sirven, ya es menos que restar, es que no es un ceregrama plano. Bueno, en la crónica Rosa Isabel estábamos viendo cosas raras en chándal. Campechano en chándal. He escuchado a Isabel Esa es la evidencia. En chándal, camiseta Kalenji, es decir, digo camiseta Kalenji de las de Decathlon, de estas así como un poco tiradas. Uy, a lo mejor tiene luego Swarovski. Y un aspecto reguleras. Pero hay que hacer una aclaración, Federico, porque varios medios daban por hecho ayer una fecha que era muy importante en el calendario. Era el día 15, entre el 15 y el 19 de enero. Era la fecha en la que se situaba a Juan Carlos I
en Ginebra, en el Hotel Four Seasons, en un cumpleaños de un amigo. Y claro, todo el mundo empezó a pensar, vaya, se ha perdido el funeral y el entierro de Irene de Grecia por irse a un cumpleaños, diciéndonos que no venía de Abu Dhabi por problemas de salud, y la realidad la leemos en la otra crónica. Como viene Bea Miranda, que ahora nos amplíe esta información, pero parece ser, o por lo menos es lo que dicen desde Abu Dhabi, fuentes cercanas a Campechano, al emérito, estaba allí, estaba en Abu Dhabi y no es la fecha que se nos ha proporcionado. Es verdad que la información que nos enviaron a los periodistas hablaba de un rango amplio de momentos, decían desde diciembre de 2025 finales hasta principios de enero. Otra cosa es que situemos exactamente en esa semana, que yo creo que... Bueno, es que hubo varios actos, el funeral aquí en Madrid, luego el de Grecia, luego el entierro en Grecia, es decir, que hubo 3 días prácticamente. Sí. Es igual. De viernes a lunes. Él no iba a ir de ninguna manera, por mucho que hable de Sophie, hace 30 años que no se hablan. Ya, sí, hubiera sido... Y encima Leticia. Hubiera sido complicado, eso es. Tenemos que seguir hablando de Julio Iglesias porque ayer Baitiare hizo un extenso texto en su red social Instagram, se felicita por todo lo que ha resuelto la Fiscalía de la Audiencia Nacional y vuelve a hablar, ya lo hizo en De Viernes, pero vuelve a hablar de ese libro que dice que ni siquiera leyó, que firmó directamente, que puso en manos de una mente siniestra y que contó una realidad que no era la que ella había vivido. O sea, que cuidadito con esto de los negros literarios, porque nos pueden salir rana. Lo de negro, además, lo usamos aquí con conocimiento de causa. Es que se dice así. Eso es. No, pero es que hay que recordar que ella contaba ahí su adicción, que estaba colgada. Eso es. Entonces ha habido otros casos también de gente colgada que luego le han robado todo lo que tenía. Vamos, de hecho, Alejandro Dumas tuvo sus propios negros, falleció uno. Pues sí. Y cuando estaba esperando que le entregaran la última entrega, pues estaba desolado. Porque... Y se presentó un desconocido. Y ¿usted quién es? Dice, yo soy el negro de su negro. Señor, escribe pero eso es histórico, eso es verdad. Pues no sé quién era el negro de Baitiare, pero en cualquier caso no lo contó bien, o por lo menos eso dice ella ahora. Y hablando de Viernes, estaba prevista la presencia de su hijo, de Julio José Iglesias, y parece que lo ha cancelado por deseo expreso de su padre, que le ha dado un toque, le ha dicho, vamos a esperar a que todo esto se resuelva, porque me da la sensación de que hay una primavera judicial interesante por delante para Julio. Hombre, esta mañana citaba a Santi González la grotesca entrevista de preescolar con Angelines Barceló. Yo vi, es grotesca, es ridículo, él haciéndose 3 años de profunda investigación, luego lo que cuenta de investigar nada, es pura maquinación de un cerebro desportillado. Y luego la entrevista en La Sexta, eso ya es como lo de Anchaurrondo con final feliz, pero no se da cuenta de que él mismo, adornándose, demuestra que no ha investigado nunca nada. Dice que fíjate que le dejamos en sus mansiones. Tiene 2, pero bueno, en sus mansiones le dejamos las preguntas que queríamos que nos contestara. Y no nos contestó. Y como no tienes la versión del imputado, entonces tú lo publicas. Vaya comprobación. Y le comenta a Nines y Angelines, como está para allá, no se da cuenta, es que un señor nos vino hace 3 años, el mismo que metió en OnlyFans a una de ellas, que es el rumor más extendido. Es decir, que vino el macarra a ver si tú le conseguías una pasta. Pero no te das cuenta de lo que estás diciendo, merluzo. No se da cuenta, es decir, que, en fin, nunca fue listo y ahora ya, en fin, cristaliza en adoquín. Bueno, pues eso y la vuelta de los Beckham todos arrepiñados y juntos. Bueno, y la hija de Morante de la Puebla. Sí, es que bien amorosa, además, que nos hable un poquito de esa decisión, muchito, lo que él le dé la gana de esa decisión de volver a la plaza y además ya, ni siquiera ha esperado medio año. El domingo de resurrección en Sevilla. ¿Sí? Nada menos, si quiere resucitar el Corpus. Sí, además con nuevo empresario en la plaza. También. ¿Irás, Paco? Como lo sabes últimamente, ando en un sobresalto. Sí, pero es yo creo que mi mujer no me va a dejar. Bueno, podríais ir andando o en algún otro mecanismo. Probablemente llegaría antes. Después de haber soportado el gran apagón durante 6 horas en un tren o otra serie de cosas. Hay que decir, por cierto, luego me lo confirma Andrés, pero es la primera, este primer año, es el primer. Canal Sur va a emitir la Feria de Abril. Telemadrid va a emitir... Ya lo hizo el año pasado. Ya lo hizo, pero este año además coordinado porque Telemadrid va a retransmitir todo San Isidro y lo que hace falta es que se coordinen. ¿Pero en horario infantil?
en cualquier horario. Porque como los niños no lo pueden ver ahora... Que no lo pueden ver. Por la ley de protección animal. Los toros, no, si no recuerdo mal... No de protección infantil. Eso es. Sí, los niños... protección animal. A las 6 de la tarde no necesita que empiezan los toros, más o menos. Y es que además vas a la plaza, vamos, yo no voy normalmente, pero la última vez que fui, que fue el año pasado, a la feria de otoño, había muchísimos niños y jóvenes en la plaza. Sí, ha habido un creciente rejuvenecimiento después del COVID. Totalmente, pero totalmente. Bueno. Pues 2 rombos. Habrá que ponerlo de ding dong. No, 2 rombos hay que ponerle a la enchaurrenda. O sea, es tan obsceno lo que hacen ahí en esa televisión fucha. Televisión espantosa, dijo Rosa María Mateo. El único gesto brillante que le conozco y fue por error. Pero televisión espantosa. Y lo dijo en las Cortes. Eso de los 2 rombos, me recordaba ayer que pasando por la Castellana veía un local que se llamaba El Santo, ¿os acordáis de la película? Sí. Y efectivamente salían los 2 rombos con el Santo. Con el Santo. Figuraros ahora viendo el Santo, que era una cosa... Era el beato. Sí, es que ahora hay que era un beato. Lo que eran los 2 rombos, tienes razón. Sí, es que yo estoy hablando por un público no generalista. Sí, yo estaba perdido. De mañana de televisión española. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.